Cuando llega la noche y por fin todo se tranquiliza, aparece algo inesperado, esa inquietud que parece intensificarse justo cuando deseas descansar. Tal vez durante el día lograste mantener la mente ocupada, evitando enfrentar ciertas emociones. Pero al anochecer, sin distracciones ni responsabilidades inmediatas, tu mente empieza a hablar más fuerte, y lo que antes parecía una pausa tranquila, ahora se convierte en un escenario donde tus pensamientos corren sin control. El silencio, que muchas veces buscamos para encontrar calma, se convierte en un eco que amplifica nuestras dudas y temores. Los recuerdos que evitaste, las preocupaciones que postergaste, todo empieza a desfilar uno tras otro, como si hubieran estado esperando su momento. En esos instantes, es común preguntarse, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué cuando más necesito descansar, mi mente parece estar más despierta que nunca? A veces sentimos que la noche nos encierra, como si el mismo espacio que en el día era refugio, ahora se volviera un lugar que nos enfrenta con lo que evitamos. El cuerpo está exhausto, pero la mente no cede. Las preguntas se multiplican y las emociones no dejan de agitarse. No hay correos que atender, ni tareas urgentes. Solo estamos nosotros, frente a nuestra propia conciencia. Pero, ¿y si te dijera que este desvelo no es tu enemigo? ¿Y si, en lugar de luchar contra esa sensación, pudieras observarla con otra mirada? En muchas tradiciones de sabiduría, como el budismo, la ansiedad no es considerada un fallo personal ni un castigo. Se la entiende como un reflejo profundo de nuestro vínculo con el deseo y el rechazo. Deseamos que lo agradable permanezca, tememos que lo difícil llegue, y sufrimos por no poder controlar ninguna de las dos cosas. El apego a la estabilidad, la juventud, la salud o las relaciones puede generarnos ansiedad cuando percibimos que todo cambia, porque así es la vida, está en constante transformación. Buda enseñó que todo lo que nace está destinado a desaparecer. Resistirnos a esa verdad solo alimenta nuestro sufrimiento. Así que quizás la ansiedad sea una oportunidad, una llamada interna para escuchar lo que durante el día no tuvimos tiempo de atender. En vez de apagar la mente, tal vez se trata de aprender a escucharla sin juicio. Lo que parece una molestia podría ser en realidad una invitación a conocernos mejor y desde ahí empezar a sanar. A menudo el miedo se esconde detrás de una simple pregunta. ¿Y si esto se termina? Ese temor surge cuando nos aferramos con fuerza a lo que amamos. Mientras más nos sujetamos a algo, más miedo sentimos de perderlo. Pero también existe otro tipo de resistencia: rechazar lo que no queremos experimentar. Huimos del dolor, de la tristeza, de la soledad o de la enfermedad, creyendo que podemos mantenerlas alejadas. Sin embargo, cuanto más tratamos de evitar esas emociones, más presencia toman en nuestra mente. La ansiedad se nutre de esa negación. Es como si al no querer mirar una parte de nuestra realidad, le diéramos más poder. Todo aquello que negamos crece en la sombra, tal como le ocurrió a Rosa, una mujer de 65 años que había vivido una vida muy activa y plena, centrada en su familia, sus proyectos y su trabajo. De pronto, su salud se vio afectada y lo que antes le daba propósito dejó de estar al alcance. Lo que más la afectó no fue solo el malestar físico, sino el duelo por la versión de sí misma que ya no podía sostener. Su angustia creció no por lo que vivía, sino por lo que se negaba a aceptar: el cambio. Fue en un taller de meditación donde escuchó por primera vez que su sufrimiento no venía de lo que le pasó, sino de su resistencia a lo inevitable. Su maestro le explicó que al apegarse a su antiguo estilo de vida, ella misma estaba profundizando su malestar. Comprendió entonces que para encontrar verdadera calma debía dejar de luchar contra lo que es. Soltar no significa rendirse, sino dejar de cargar con expectativas que ya no encajan con la realidad. La ansiedad aparece, muchas veces, en ese espacio donde lo que deseamos choca con lo que en verdad está ocurriendo. Y si no aceptamos ese espacio, la ansiedad solo se intensifica. Vivimos creyendo que la ansiedad es un enemigo que debe ser vencido,
una amenaza que nos quita la paz. Y claro, cuando se presenta, nos aprieta el pecho, nos asfixia con pensamientos que no paran. Es natural querer escapar de esa sensación. Intentamos apagarla con distracciones, pantallas, incluso con medicamentos que prometen eliminarla por completo. Pero, ¿y si esa ansiedad fuera una señal en lugar de un enemigo? ¿Y si el cuerpo y la mente solo estuvieran tratando de decirnos algo que hemos estado ignorando? En muchas enseñanzas espirituales, como el budismo, se entiende que la ansiedad no aparece sin razón. Es una especie de mensajero, un recordatorio de que algo dentro de nosotros necesita ser reconocido. Imagina que la ansiedad es como el sonido de un timbre. Cuando lo escuchas, no es el timbre en sí lo que molesta, sino la incertidumbre de lo que hay detrás de la puerta. Esa sensación no viene a dañarte, viene a avisarte que hay algo pendiente por atender. El error está en tratar de silenciar el timbre en vez de tener el valor de abrir la puerta y mirar lo que hay detrás. Mientras más intentamos ignorar o eliminar la ansiedad, más fuerza toma. Es como si al rechazarla, la estuviéramos alimentando en silencio. Y es que aquello a lo que nos oponemos con fuerza termina por arraigarse aún más. Sin embargo, cuando dejamos de pelear con esa emoción y le damos un espacio para manifestarse sin juicio, algo comienza a cambiar. La ansiedad puede convertirse en una brújula que señala qué parte de nosotros necesita ser escuchada, comprendida o abrazada con compasión. Todos hemos tenido momentos en los que la ansiedad nos abruma, deseando desaparecer o encontrar un escape inmediato. La sensación de ahogo, el corazón acelerado, la mente saturada, todo parece demasiado. Pero, ¿qué sucedería si en vez de huir, nos detuviéramos a mirar de frente lo que sentimos? Tal vez descubriríamos que detrás de esa inquietud se esconde una emoción olvidada, un temor no expresado o simplemente la necesidad de ser cuidados. En lugar de ocultarla, podríamos aprender a sanar observándola con empatía. Aceptar no significa resignarse, sino transformar la forma en que nos relacionamos con aquello que nos duele. La ansiedad no es una falla ni un defecto que debamos eliminar. Más bien, puede ser una guía que nos invita a mirar hacia adentro y reencontrarnos con lo esencial. Cuando dejamos de etiquetarla como enemiga, empieza a mostrarnos su verdadero mensaje. Hay algo dentro de nosotros que pide ser atendido. Existe una idea profundamente liberadora que puede cambiar nuestra experiencia con la ansiedad. Esto no me pertenece, esto no define quién soy. Aunque parezca una frase sencilla, contiene una sabiduría milenaria proveniente de la enseñanza budista conocida como anatta, o el no yo. Esta visión nos recuerda que no somos nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, ni las sensaciones que nos atraviesan. Somos la conciencia que las observa. La ansiedad, entonces, no es parte de nuestra identidad. Es simplemente algo que aparece y desaparece, como una nube que cubre brevemente el cielo sin alterar su inmensidad. Un ejemplo de esto es Walter, un hombre que perdió a su compañera de vida después de más de 5 décadas de matrimonio. De pronto sus noches se llenaron de vacío y el día se convirtió en un cúmulo de preguntas sin respuesta. ¿Qué sentido tiene ahora? ¿Y si me pasa algo estando solo? Cada vez que la ansiedad tocaba su puerta, sentía cómo se apoderaba de su cuerpo. Hasta que en una clase de meditación escuchó por primera vez esa frase: esto no me pertenece, esto no soy yo, esto no define quién soy. Al principio, le pareció algo extraño, casi como un juego de palabras, pero su maestro le explicó que la ansiedad es una experiencia momentánea, como un sonido que aparece, pero que no proviene de nuestra esencia. Esa misma noche, cuando la ansiedad regresó, Walter se sentó con calma, respiró profundo y repitió en silencio esas palabras. Entonces sintió algo nuevo, como si hubiera espacio dentro de él, como si su angustia ya no lo definiera. Comprendió que la ansiedad era solo una señal pasajera, no un monstruo permanente. Repetir esa frase es como abrir una ventana cuando el aire se vuelve pesado. Cada vez que sientas que la ansiedad regresa, puedes cerrar los ojos, respirar y decir con suavidad:
esto no me pertenece, esto no soy yo, esto no define quién soy. Puedes hacerlo en voz baja o solo en tu mente. Observa cómo, poco a poco, el cuerpo se suelta y la mente deja de luchar. No se trata de hacer que la ansiedad desaparezca de un momento a otro, sino de aprender a convivir con ella sin que tome el control. Al verla como una experiencia temporal y no como parte de tu identidad, descubres una libertad nueva. Este simple cambio de perspectiva no solo transforma la ansiedad, sino que te enseña a vivir con más serenidad. Porque cuando dejas de identificarte con lo que sientes, comienzas a descubrir quién eres en verdad. Somos mucho más que cualquier emoción que atraviese nuestro cuerpo o mente. Aunque a veces la ansiedad o el miedo nos hagan dudar, hay una herramienta sencilla, siempre disponible y profundamente poderosa que puede ayudarnos a regresar a nosotros mismos: la respiración. Respirar es tan cotidiano que solemos subestimarlo. Pero no se trata solo de aire entrando y saliendo. Cuando lo hacemos de forma consciente, la respiración se convierte en un puente directo hacia la calma. En momentos de angustia, nuestro cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. El corazón se acelera, los músculos se tensan y los pensamientos se agolpan. Sin embargo, al respirar de forma lenta y profunda, activamos una respuesta natural del cuerpo que nos dice: estás a salvo, puedes relajarte. Clara, por ejemplo, enfrentaba noches de insomnio después de perder su empleo. El miedo al futuro llenaba su mente de escenarios inciertos. Una noche, recordó una enseñanza simple que había escuchado en una clase de meditación: volver a la respiración. Sentada en su cama, cerró los ojos, inhaló contando hasta 4, luego exhaló suavemente contando hasta 6. Con cada exhalación, imaginó que soltaba un poco de esa tensión acumulada. Al principio su mente se resistía, pero poco a poco su cuerpo empezó a relajarse y el torbellino de pensamientos comenzó a perder fuerza. Respirar con conciencia es regresar a la hora. Es anclarse en un momento donde no existe el pasado, que ya no se puede cambiar, ni el futuro que aún no ha llegado. Cada inhalación nos nutre y cada exhalación nos libera. Prueba a hacerlo tú mismo. Inhala contando hasta 4. Siente el aire entrar. Luego exhala contando hasta 6, dejando ir el miedo, la exigencia, las preocupaciones. Hazlo varias veces y observa cómo el cuerpo se calma y la mente se aquieta. Esa respiración es tu refugio, siempre contigo, siempre disponible. Esta práctica está profundamente relacionada con una enseñanza fundamental del budismo: la atención plena, también conocida como mindfulness. Aunque suele traducirse como estar presente, va más allá de simplemente notar lo que sucede. Es una forma de vivir conscientemente, momento a momento, sin resistencias ni juicios. El Buda fue claro: no te quedes atrapado en lo que ya pasó, ni te pierdas en fantasías sobre el futuro. Concéntrate en lo único real, este instante. Gran parte de nuestra ansiedad nace de ese ir y venir constante de la mente, preocupándose por lo que ya no existe o por lo que aún no ha ocurrido. En lugar de pelear con nuestros pensamientos, el mindfulness nos propone algo más sabio: observarlos con amabilidad, como si fueran nubes cruzando el cielo. No necesitas detenerlos ni cambiarlos, solo reconocer que están ahí y dejarlos pasar. Laura, por ejemplo, comenzó a practicar atención plena después de atravesar una etapa difícil en su vida. Cada noche, su mente se llenaba de pensamientos que no la dejaban dormir. Pero, en vez de luchar contra ellos, aprendió a verlos sin aferrarse, como si fueran hojas flotando en un río. Con el tiempo, descubrió que al no identificarse con sus pensamientos, podía encontrar un espacio interior de calma que siempre había estado ahí. La respiración y la atención plena no eliminan la ansiedad mágicamente, pero sí nos enseñan a caminar con ella sin dejarnos arrastrar. Nos recuerdan que la paz no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo nos relacionamos con lo que sentimos por dentro. A veces, al final del día, la mente comienza a dar vueltas. ¿Habré dicho lo correcto? ¿Y si mañana las cosas no salen bien?
Así es como muchas personas, como Laura, se ven atrapadas en un torbellino de dudas, miedos y reproches. En uno de sus retiros de meditación, un maestro le ofreció una herramienta que cambiaría su forma de afrontar esos momentos. Aunque al principio pensó que no podría aplicarla, decidió intentarlo con algo muy sencillo. Cada noche, Laura se sentaba en su cama, cerraba los ojos y comenzaba a respirar profundamente. Cuando los pensamientos surgían, que siempre lo hacían, en vez de pelear contra ellos o dejarse arrastrar, los reconocía con suavidad. Decía en silencio: «Ah, es un pensamiento», y volvía su atención a la respiración. Con el tiempo, descubrió que no todos los pensamientos tenían importancia. Algunos simplemente pasaban y se iban. La práctica de mindfulness o atención plena no es complicada. Puedes comenzarla sentado en un lugar tranquilo, con la espalda recta y los ojos cerrados o entreabiertos. No necesitas controlar nada. Solo respira, siente el aire entrar y salir. Si surge un pensamiento, no lo reprimas ni lo sigas. Obsérvalo como si fuera una nube flotando en el cielo. Luego, regresa a tu respiración. Hazlo cuantas veces necesites. Mindfulness es aprender a estar presente, sin luchar contra lo que es. Cuando haces esto, incluso la ansiedad comienza a perder fuerza, porque en el ahora, la mente se tranquiliza y el cuerpo se suelta. Pero enfrentar la ansiedad no siempre es fácil. Muchas veces, junto al miedo, viene la culpa. ¿Por qué me siento así? ¿Acaso no debería ser más fuerte? Ese diálogo interior severo solo añade peso a una carga ya difícil de sostener, y es ahí donde la autocompasión se vuelve clave. No como debilidad, sino como medicina. Ser compasivos con nosotros mismos es tratarnos con la misma amabilidad con la que consolaríamos a un ser querido. En lugar de criticarnos por sentir ansiedad, podemos reconocernos con ternura. Estoy pasando por un momento difícil. Me doy permiso para sentir. Estoy haciendo lo mejor que puedo. En la filosofía budista, esta práctica de amor hacia uno mismo no es egoísmo, sino una vía directa para sanar el sufrimiento. Pensemos en Jorge, un hombre de 70 años que siempre fue el pilar de su familia. Al jubilarse, enfrentó algunos problemas de salud que lo llenaron de ansiedad. Cada vez que se sentía mal, su mente le decía: «No debería sentir esto, no debería tener miedo». Este juicio constante lo aislaba aún más, hasta que un día, en un taller, su instructora le enseñó una práctica simple: llevar una mano al pecho y decirse con suavidad: «Estoy haciendo lo mejor que puedo». Aunque al principio le pareció una frase demasiado básica, decidió intentarlo. Esa noche, al sentir la ansiedad regresar, cerró los ojos, respiró profundo y se dijo esas palabras. Para su sorpresa, notó cómo sus hombros se relajaban, como si alguien le aligerara una carga invisible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo, que se tenía a sí mismo. La autocompasión no borra la ansiedad, pero transforma la forma en que la vivimos. Deja de ser una batalla para convertirse en una experiencia humana que se puede atravesar con dignidad y suavidad. Porque lo que más necesitamos no es que alguien nos diga que no tengamos miedo, sino que nosotros mismos nos recordemos que incluso en medio de la tormenta seguimos siendo dignos de amor. Y cuando termina el día, con todo lo vivido, llega también la oportunidad de soltar. En vez de llevar tus preocupaciones a la cama, puedes cerrar la jornada con un gesto simple de intención. No hace falta nada sofisticado, solo tus propias palabras y un instante de conexión. Antes de dormir, siéntate o recuéstate, respira profundamente. Siente cómo entra el aire y cómo se va. Permite que la mente se calme poco a poco. Ahora es momento de elegir unas palabras que conecten contigo. Una frase que actúe como un recordatorio de que mereces descansar. Podría ser algo tan simple como: esta noche suelto lo que me pesa y permito que el descanso me abrace. O quizá: confío en que mañana traerá lo que tenga que traer, hoy me permito soltar. Lo importante no es la forma exacta, sino la intención que pones en ella. Cuando le dices a tu mente y a tu cuerpo que ha llegado el momento de soltar,
algo dentro de ti empieza a ablandarse. Es como si te dieras permiso para dejar de luchar, para renunciar a ese control que en realidad nunca necesitaste sostener. Y mientras respiras suave y conscientemente, mientras repites tu frase elegida, puedes notar cómo el cuerpo comienza a prepararse para el descanso. Cada célula parece comprender. Ahora no hay más tareas pendientes, solo el derecho profundo a descansar. El descanso no es un objetivo que se alcanza a la fuerza, sino un regalo que decides recibir. Entrégate a ese acto con dulzura. Deja que el sueño llegue como ese visitante querido que llevabas esperando todo el día. Porque dormir no es rendirse, es un acto de profundo amor hacia ti mismo. Y cuando permites ese amor, cuando te das esa pausa, es ahí donde empieza a nacer la calma que tanto estabas buscando. La ansiedad, lo sabemos, puede sentirse como una tormenta que oscurece todo a su paso. Pero es vital recordar algo: tú no eres esa tormenta. Tú eres el cielo amplio que la sostiene. Ningún pensamiento, emoción o sensación pasajera puede definir lo que realmente eres. Cuando la ansiedad aparece, parece que lo llena todo, que no deja espacio para nada más. Pero en realidad, esa sensación es solo una nube, a veces pesada, otras liviana, pero siempre en movimiento. Y tú eres mucho más grande que cualquier nube. Eres el espacio mismo donde esas emociones vienen y van. Eres el testigo sereno, la conciencia que observa y deja pasar. Cuando puedes recordar eso, que no eres tu miedo, ni tu dolor, ni tus dudas, algo profundo cambia dentro de ti. Comprendes que la ansiedad no es una etiqueta ni una sentencia, es solo una experiencia humana, temporal, que va y viene como las olas o el viento. Así que, la próxima vez que la ansiedad intente apoderarse de tu noche, detente un instante. Cierra los ojos, respira y repite para ti: yo soy el cielo, no la tormenta. Deja que la sensación pase, porque después de cada nube, el cielo sigue intacto, sigue siendo el mismo. Si este mensaje te ayudó a mirar tu ansiedad desde una nueva perspectiva, me encantaría conocer tu experiencia. Déjala en los comentarios. Puede que tus palabras sean ese faro de luz que alguien necesita para salir de su propia tormenta. Y si deseas seguir aprendiendo a vivir con más calma, con más presencia y compasión, te invito a suscribirte. Este es un espacio donde juntos aprendemos, compartimos y nos acompañamos en este viaje hacia la paz interior. Recuerda, la ansiedad no es tu enemiga, es solo una visita pasajera. Y tú eres infinitamente más grande que cualquier tormenta.